Hoy en Saludables, ¿hay vida después de un infarto? Es una de las preguntas que se hacen las personas que han sufrido alguno. Les daremos todas las claves para poder llevar una vida saludable. La piorrea es la enfermedad más corriente de nuestra boca. Los adultos pierden más muelas por ella que por caries. ¿En qué consiste, cuáles son sus efectos y el tratamiento a seguir? Y les contamos cuáles son las hormonas de la felicidad y cómo influyen en nuestro organismo. Aquí comienza Saludables. Bienvenidos y bienvenidas una tarde más a Saludables. Y vamos a ver todos los temas y vamos a contestar a esa pregunta. ¿Cuáles son esas hormonas de la felicidad que nuestro propio organismo segrega? ¿Quieren saberlo? Al final del programa les vamos a contar una serie de datos que les va a sorprender y les va a servir mucho para seguir adelante. Para seguir adelante es lo que tiene que hacer también la gente que ha sufrido un infarto. La pregunta es si hay vida después de un infarto, pues gracias a Dios que hay vida. Sí, claro que hay vida. Pero esa vida hay que, de alguna manera, adaptarla a esa enfermedad que se padeció. Y para hablar de ello, del corazón, nada mejor que un cardiólogo, en este caso una cardióloga de nuestra comunidad. Y doctora Irene Pichel, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Irene, está claro que hay vida después de un infarto, pero hay una cosa muy importante que hay que decir a toda la gente que nos escucha sobre el momento en que una persona piensa que puede estar sufriendo un ataque al corazón, un infarto de miocardio. ¿Cuál es esa cosa? Pues cuando uno tiene una clínica que piensa que puede ser un infarto, hay veces que decimos rápidamente, vamos a urgencias, coge un taxi. No. En Asturias tenemos una red de actuación que se llama Código Corazón, que es específicamente para estos casos. En ella participa el 112 y los laboratorios de hemodinámica, que es donde se hacen los cateterismos y donde se abren las arterias cuando hay un infarto, de los hospitales de Cabueñes y de Luca. Entonces, cuando alguien cree que está sufriendo un infarto, hay que llamar al 112. El 112 llega, atiende a ese paciente y le hace un electrocardiograma. Nosotros ya en un electrocardiograma podemos ver si se está padeciendo un infarto. Y en ese momento es cuando ya traslada al paciente, dependiendo del área geográfica, a uno de estos dos hospitales y inmediatamente se procede a hacer un cateterismo para quitar esa oclusión, esa arteria. En esa llamada al 112, la persona tiene que decir, creo que estoy sufriendo un infarto. Sí, eso es, sí, tiene que definir un poquito los síntomas, sí. Muy importante esto que nos dice la doctora Irene Pichel. Si usted por casualidad piensa que en este momento, en un momento determinado, está sufriendo un infarto, llame al 112, diga que cree que está padeciendo, sufriendo un infarto y pondrán en marcha el Código Corazón. Fundamental, el 112 y Código Corazón. Irene, ¿hasta qué punto la extensión del corazón, de la parte del corazón dañada, repercute en cuanto a, bueno, a la supervivencia, lo primero, y luego a la vida después de ese infarto? Pues repercute mucho. De hecho, nosotros los cardiólogos decimos que en el caso del infarto el tiempo es miocardio. Miocardio es el músculo cardíaco que se daña cuando se produce un infarto porque no le llega bien la sangre. Entonces, cuanto más rápido se abra la arteria que está obstruida, menor será el tamaño del infarto. Vale. Al ser menor el tamaño del infarto, esa zona del corazón recuperará su función, no surgirán las complicaciones. ¿Qué complicaciones pueden ser? Pues si hay una parte de músculo, por decirlo de una manera, que está muerta, atrofiada, el corazón no tendrá la fuerza suficiente como para bombear la sangre. Entonces, eso a largo plazo puede provocar síntomas como cansancio, sensación de falta de aire. Entonces, es importante el tamaño del infarto. Vamos a ver. Vale, de acuerdo. Llamé al 112, me llevan a, bueno, me hacen el electro, me tratan y ya estamos después del infarto. Sí. ¿Cuánto tiempo después de un infarto una persona puede volver a recuperar una vida más o menos normal? Pues una vida más o menos normal, ya nosotros, el paciente está ingresado. Sí. Al segundo día del infarto el paciente ya se levanta, ya no es como antes que estaban en la... Son estrategias terapéuticas que son muy efectivas, la arteria queda abierta, entonces la recuperación es mucho más precoz. Ya se levanta, pues hacia el quinto día pasea por la planta e incluso se puede ir de alta a partir del quinto día. Y a partir de ahí comienza pues, una nueva vida, pero una vida que más o menos puede transcurrir con normalidad con respecto a la previa, con unos cambios. El temor a ese dolor que se padeció durante el infarto, ¿no puede condicionar al paciente a decir no me voy a mover o a tener demasiada precaución? Es cierto que le condiciona, entonces ahí es donde entramos nosotros. Vale. Tenemos que explicarle que sí que puede tener un dolor anginoso, tiene que saber identificarlo, saber qué hay que hacer. Cuando uno sufre, normalmente pueden haber pequeños episodios de dolor torácico con el ejercicio, pues tiene que parar, ponerse la pastilla que llevamos debajo de la lengua, una cafinitrina. Si pasan 5 minutos y no cede, una segunda. Si pasan 5 o 10 minutos y no cede, una tercera, y con esa tercera ya tiene que ir al hospital. Tiene el paciente que saber identificar sus síntomas, porque a veces se solapan con un poco de la ansiedad, lo que dices tú, Alan, el temor a sufrir otro ataque coronario.
Pero la calidad de vida que se recupera es igual o mejor que antes del infarto. Pues incluso es mejor, porque los pacientes, es verdad que decían, yo estaba bien y tuve un infarto, ahora estoy enfermo, pero no estaban tan bien como ellos pensaban, porque normalmente esto aparece en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, Claro. pues pacientes que tenían sobrepeso, entonces Vale. cumple la dieta y adelgazan. Pacientes fumadores, que los pacientes fumadores por encima de 60 años tienen el doble de riesgo que los no fumadores de padecer un infarto. Y los más jóvenes incluso 4 veces más, entonces abandonan el tabaco, eso también les mejora, respiran mejor. Incluso puede que si se cumplen bien el tratamiento, controlan todos estos factores de riesgo, tengan una vida mejor. Cuando dices que la alimentación hay que variarla para que sea una alimentación saludable y perder peso, Sí. ¿eso significa muchas restricciones? No, significa comer sano, porque comemos Vale. muy mal, generalmente. Sí. No, la dieta mediterránea aquí en Asturias la practicamos poco. Entonces, comer con pocas grasas, comer, es muy importante la ingesta de frutas y verduras, 2 o 3 piezas al día, comer al menos pescado 2 días a la semana, mejor si es pescado azul, la carne, pues mejor pollo o conejo que cerdo o ternera, no son muchas restricciones. Sí, la sal, por ejemplo, esto sí que me gustaría destacarlo. La gente muchas veces nos dice, yo no como con nada de sal. Pero luego comen conservas que llevan sal. Es que hay muchas cosas sí. que no sabemos que llevan sal. Alimentos precocinados, Sí. refrescos. Sí. Entonces, controlar, sí que hay que hacer ciertas restricciones, pero bueno, no es una dieta muy aburrida. ¿Y la mayoría de sus pacientes tienen que seguir un tratamiento medicamentoso? Sí. Tienen que seguir un tratamiento médico. Cuando colocamos un stent es algo extraño Sí, al organismo. sí. Hay que tomar un tratamiento para evitar que eso se trombose otra vez. Y aparte hay que dar una serie de fármacos que ayudan a que el corazón se recupere del infarto, a que si hay un infarto se disminuya el tamaño, para que el corazón pueda ir un poco más liberado. Entonces sí que tienen que seguir un tratamiento. Y en cuanto al ejercicio físico, ¿es recomendable que una persona que haya sufrido un infarto empiece, si no lo hizo antes, a caminar, a hacer algo de deporte? ¿Y qué Sí. tipo de deporte son recomendables y cuáles no? Es fundamental hacer ejercicio físico. Vale. De hecho, se ha visto que disminuye la mortalidad después de un infarto. Claro, no podemos pedirle a una persona sedentaria que de repente haga un gran ejercicio Sí, físico. sí. Entonces, nosotros recomendamos empezar por 10 o 15 minutos al día, 2 o 3 días a la semana de ejercicio aeróbico. En principio de baja intensidad, caminar, pasear, Vale, por bien, ejemplo. bien. Para ir incrementándolo hasta lo máximo que recomendamos habitualmente, también ya te digo que varía un poco en función del paciente, que es 5 días a la semana, un ejercicio aeróbico de intensidad moderada, caminar, correr, natación, andar en bicicleta durante unos 30 minutos. Ese sería el ejercicio recomendable para un paciente que ha sufrido un infarto. Bien. En el plano laboral, ¿cómo afecta a una persona que a lo mejor por su trabajo se estresa mucho, el volver a esa rutina de trabajo? Sí. ¿Hasta qué punto eso puede funcionar? ¿Tiene que cambiar la mentalidad totalmente? Hombre, tiene que cambiarla y es cierto que después de un infarto hay que estar 2 meses de baja. 2 Bien, meses, bien, lógico. sea cual sea la profesión, que no pueden trabajar. Después de esos 2 meses, nosotros reevaluamos al paciente. Le reevaluamos con una prueba de esfuerzo. Bien. Una prueba de esfuerzo es caminar una cinta, Sí. como las de un gimnasio, que cada vez se pone con más velocidad y con más pendiente. Registramos con un electro si hay alguna anomalía, vemos al paciente, si nos dice que nota algo, y después, en función del resultado de esa prueba, podemos determinar si está apto o no para trabajar 7 o 8 horas al día y en función del trabajo que desempeñe. Claro, muy importante saber Eso qué tipo de es trabajo distinto. desempeña, ¿no? Nosotros hablamos de trabajos de cuello blanco y cuello azul, ¿no? Claro. No es lo mismo trabajar en una oficina que trabajar como albañil. Entonces hay que adaptar un poco las circunstancias de cada paciente para indicar el volver a trabajar o no. ¿El entorno familiar es fundamental en la recuperación de un infarto? Es fundamental porque un infarto pues es como un punto de inflexión en la Vale. vida de una persona. Alguien que a veces pues igual estaba sano sufre un infarto y tiene que cambiar pues bastantes cosas, ¿no? Si en una familia, un núcleo familiar que viven 4, uno es el único que hace dieta y los otros estaban bebiendo Coca-Cola y comiendo patatas fritas, eso ayuda poco. Igual, por ejemplo, con fumadores, que les recomendamos que abandonen de fumar. Si en una pareja fuman 2, uno deja de fumar, el otro sigue expuesto al tabaquismo pasivo. Entonces es muy importante el apoyo familiar. Mira, nuestros espectadores nos mandan alguna pregunta y algunas muy interesantes. Andrés de Quintueles. A veces tengo dolor de pecho y siento hormigueo en las 2 manos. ¿Tiene relación con los infartos o puede ser ansiedad? Andrés de Quintueles, no nos gusta mucho hacer diagnósticos a distancia, pero ¿qué le podemos decir a Claro, Andrés? es que hay que concretar un poco Sí, claro, más, ¿no? claro. Un infarto, lo que es el infarto que decíamos antes de llamar Sí. al 112, no parece. Sí que puede ser episodios anginosos si es que Sí. se desarrollan con el esfuerzo y nota que para y se le quitan, pero más bien ese cuadro de dolor y hormigueos, que a veces también se asocia hormigueos alrededor de la boca, yo pienso más bien que puede ser algo de tipo ansioso. Pero bueno, ya digo que hay que valorarlo en un contexto en De concreto. todas maneras, Andrés de Quintueles, vete a tu médico de Eso cabecera. es. Él te hará las pruebas pertinentes para saber qué es lo que tienes exactamente.
La siguiente pregunta de Eloísa de Pajares me parece muy interesante. Te la iba a hacer, pero como estaba la pregunta no la quise hacer. Y es, yo creo que fundamental para la vida normal. Mi pareja sufrió un infarto hace 6 meses. Desde entonces no hemos tenido relaciones sexuales. No me atrevo a decirle nada. ¿Es pronto? ¿Tengo que tener paciencia? Hombre, pronto no es. Vale. Porque generalmente después de un infarto, si no ha habido ninguna complicación, Sí. a las 3 o 4 semanas se puede reanudar ya la actividad sexual normal. No sé si decía, no me atrevo a hablar con él o algo Sí, así. exactamente. Pues yo eso sí que le recomiendo todo lo contrario, que hable con él. Claro. Porque hay veces que pues no solo influye en la salud cardiológica, en la vida sexual, hay veces que es un aspecto psicológico muy importante. Claro, Entonces que hable con él, que le pregunte qué temores tiene, pero en principio, sin conocer el caso en concreto, no habría contraindicación. Resumiendo, comer sano, Eso es. dejar de fumar, el alcohol. El alcohol con moderación. El alcohol, una copa de vino en las mujeres y hasta 2 en los hombres, sabemos que tiene una sustancia que se llama resveratrol, que favorece, lentece el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Bien. ¿Más de eso no? Importante, más de eso no, muy importante eso también. Hacer deporte Sí. y tener relaciones sexuales Sí, normalmente normales. y hablando con su pareja, sobre todo para la Eloísa de Pajares, Eloísa de Pajares. Doctora Irene Pichel, un verdadero placer tenerte aquí y bueno, espero volver a tenerte para hablarnos de más temas del corazón y dejar a todos los espectadores tan tranquilos como los acabas de dejar hoy. Muchísimas gracias, Elena. Gracias a vosotros.